Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros titulamos dos tubos. En el primer tubo nosotros habíamos colocado 1 mililitro de acetato de etilo. Colocamos también 1.5 mililitros de agua y colocamos ácido clorhídrico 1 mililitro, pero este tenía una concentración de 2 molar. Muy bien. ¿Cuánto teníamos del ácido acético? Nada. ¿Cuánto teníamos del etanol? Nada en un inicio. ¿Por qué? Porque estos iban a ser nuestros productos. Los dejamos el tubo durante una semana. A una temperatura aproximada de, me parece que fueron 25 grados centígrados o 24. Pero bueno, eso es lo que los dejamos durante una semana para que alcanzaran precisamente durante toda esa semana el equilibrio y nosotros pudiéramos realizar los cálculos. Luego, regresamos una semana después y se titularon los tubos. Entonces, dentro de la titulación, nosotros utilizamos hidróxido de sodio con una concentración 0.5 molar. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos ahora son los valores en volumen del hidróxido gastado para titular esos tubos. ¿Me los van dictando, por favor? Muy bien. Con estos valores que son mililitros, ¿qué es lo que vamos a sacar? Vamos a sacar el promedio. ¿Cuánto es el promedio de estas lecturas? 14.2625. 14.2625. Muy bien. Bueno, ya que tenemos el promedio, ¿por qué sacamos promedio de todas las lecturas? Para minimizar la dispersión, para minimizar el error, para que el resultado sea más confiable. Por eso lo hicimos de esta forma y no de manera individual. Ya una vez que nosotros tenemos el promedio, entonces, conociendo que era NaOH y que tenía una concentración de 0.5 molar, nosotros sabemos que la molaridad es igual al número de moles entre los litros. A mí que me interesa sacar en este momento el número de moles. Por lo tanto, el número de moles va a ser igual a la molaridad multiplicada por los litros. Número de moles va a ser igual entonces a 0.5 moles por litro multiplicada por los litros. Conviértame estos mililitros a litros, por favor. 0.01426. 0.01426. Y estos son moles, estos son litros, perdón. Ahora, ¿cuánto vamos a obtener de moles? 7.13 por 10 a la menos 3. 7.13 por 10 a la menos 3. Entonces, estos son los moles que tú gastaste de hidróxido de sodio. Ahora, esos moles que tú gastaste de hidróxido de sodio, ¿a quién titularon? Titularon por un lado a los moles del ácido clorhídrico, porque ahí estaba, ese solamente era un catalizador y no se gastó. Y por el otro lado, titulaste el número de moles del ácido acético. Sí. Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos eso, entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el número de moles que nosotros teníamos
del ácido clorhídrico. Entonces el número de moles va a ser igual a la molaridad que teníamos, que era 2 moles por litro multiplicados por el número de litros que teníamos, que era 0.001 litro. ¿Cuánto es el número de moles que vamos a obtener del ácido clorhídrico? 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tienes el número de moles que tú tenías de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Número de moles de el NaOH va a ser igual al número de moles del ácido clorhídrico más el número de moles del ácido acético. Yo lo que necesito es saber el número de moles del ácido acético, porque ese es mi producto. Entonces, número de moles del ácido acético va a ser igual al número de moles, número de moles del NaOH menos el número de moles del ácido clorhídrico. Vamos a sustituir número de moles del ácido acético van a ser igual al número de moles de hidróxido de sodio, que me dijeron que era 7.13 por 10 a la menos 3, menos el número de moles del ácido clorhídrico, que era 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es el número de moles que estamos obteniendo del ácido acético? 5.13 por 10 a la menos 3. 5.13 por 10 a la menos 3. Ya una vez que tenemos ese valor, ¿dónde lo vamos a colocar? Pues lo vamos a colocar donde tenemos a nuestro ácido acético en la reacción. Entonces, ¿cuánto generé de ácido acético en la reacción? 5.13 por 10 a la menos 3. Eso es lo que generé. Son moles. ¿Cuánto habré generado del etanol? ¿Cómo va la ecuación? Una molécula de acetato de etilo o un mol de acetato de etilo más un mol de agua me genera un mol de ácido acético más un mol de etanol. Entonces, ya conociendo eso, si generé 5.13 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético, ¿cuánto habré generado de etanol? Lo mismo. Exactamente, 5.13 por 10 a la menos 3 moles. Ahora, el problema va a ser calcular cuánto me quedó de acetato de etilo y cuánto me quedó de agua, lógicamente. Entonces, para eso, nos vamos a recorrer hacia este lado, donde tengo más espacio para poderlo hacer. Entonces, en primer lugar, voy a poner al acetato de etilo. Acetato de etilo. ¿Qué tengo que conocer? El peso molecular del acetato de etilo. Ese peso molecular es de 88.107 gramos mol. Luego, ¿qué otra cosa tengo que conocer? Su densidad. La densidad de este es de 0.901 gramos sobre mililitro.
Y tengo que conocer el porcentaje de pureza del que se sacó de la botella de reactivo, que en este caso es del 99%. Ya una vez que tengo eso, entonces yo empleo la siguiente fórmula. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa va a ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. Una vez que ya he hecho el despeje, sustituyo. La masa va a ser igual a 0.901 gramos sobre mililitro multiplicado por el volumen. ¿Qué volumen teníamos o qué volumen agregamos? Agregamos 1 mililitro. Mililitro con mililitro, y entonces la masa que voy a obtener es de 0.901 gramos. Una vez que ya tengo eso, entonces digo lo siguiente. 0.901 gramos sería el 100%. Si mi pureza dice que está al 99%, ¿cuántos gramos son en realidad? 0.891. 91 gramos. Ahí estamos. Ahí tenemos los gramos de acetato de etil. Como ya tengo los gramos, entonces ahora que me toca calcular el número de moles. Y el número de moles es igual a los gramos entre el peso molecular. De tal forma entonces que el número de moles va a ser igual a los gramos, 0.891 gramos entre el peso molecular, que nos dice que es de 88.107 gramos sobre mol. Eliminamos gramos, gramos y nos va a quedar moles. El número de moles, ¿a cuánto es igual? 0.0101. 0.0101. ¿Listo? Esos van a ser mis moles iniciales. Entonces nos vamos a la reacción y entonces yo digo que estos van a ser mis moles iniciales. 0.0101. Y esto es en el inicio. Entonces, me voy otra vez porque tengo otro reactivo. ¿Cuál es el otro reactivo que tengo? El otro reactivo que tengo es el agua. Entonces, vamos con el agua. Aquí tengo el agua. Ahora, yo tenía 1.5 mililitros de agua, que fue lo que yo agregué. Como yo tenía esa cantidad de agua, ¿cuántos moles voy a tener? Primero, la densidad del agua es igual a los gramos, bueno, a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa va a ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. La masa va a ser igual a la densidad, que es de... ¿cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro. 1 gramo sobre mililitro multiplicado por el volumen, que es 1.5 mililitros. Mililitros con mililitros los eliminamos. ¿Cuánto me queda de masa? Me queda 1.5 gramos. Número de moles va a ser igual a 1.5 gramos entre el peso molecular del agua. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18. 18. Entonces, el número de moles que me queda, ¿cuánto será? 0.083. 0.083.
83. Entonces, vamos a ponerlo acá. Yo tengo 0.083. Este número de moles proviene de este 1.5 que yo estoy añadiendo. ¿Es la única agua que estaba presente? No, no es la única agua que estaba presente. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico está en disolución. Y como el ácido clorhídrico está en disolución, pues de ahí también viene un porcentaje de agua. ¿Cuánto es ese porcentaje de agua? Bueno, el agua proveniente del ácido clorhídrico es lo que vamos a calcular ahora. Nosotros colocamos 1 mililitro. Ese mililitro es el 100%. Pero nos dice que ese ácido clorhídrico, que es 2 molar, tiene una concentración del 37%. ¿Cuántos mililitros de agua tengo ahí? Perdón, ¿cuántos mililitros de ácido clorhídrico tengo ahí? Punto 0.37 mililitros son de ácido clorhídrico. Sí, entonces, ¿cuántos serán los mililitros de agua? Los mililitros de agua van a ser igual a los mililitros totales menos los mililitros de ácido clorhídrico. Por lo tanto, los mililitros de agua que tengo ahí van a ser igual a 1 mililitro menos 0.37 mililitros. ¿Cuántos mililitros de agua tenía en esta parte? 0.63. 0.63. Ya sabemos que la densidad es de 1 gramo, por lo tanto, ¿cuántos gramos de agua estoy teniendo ahí? Voy a tener 0.63. Ya no hice el despeje y todo lo demás porque ya saben cómo se hace. Una vez que ya establezco el número de gramos que tengo, entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Pues saco el número de moles. Número de moles va a ser igual a 0.63 entre lo que sería el peso molecular, que son 18. ¿Cuál es el número de moles que tengo ahí? 0.035. 0.0 ¿qué? 35. 35. Y estos son moles de agua provenientes del ácido clorhídrico. Entonces me voy a la ecuación. Y los agrego o los sumo, como usted quiera. Sería 0.035. Entonces ahí ya tengo los moles iniciales. Entonces del acetato de etilo me va a quedar 0.0101 y del agua me va a quedar la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria de esto? Punto 118. 0.118. Sí. 0.118. ¿Así, joven? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, aquí ya tengo los moles iniciales. Ahora voy con los moles que gasté, que son los mismos que produje de este lado. Si aquí se producieron estos mismos se tienen que haber gastado acá. Entonces, aquí voy a gastar 5.13 por 10 a la menos 3 y menos 5.13 por 10 a la menos 3.
Entonces, ya una vez que tengo eso, ¿cuánto me queda realmente? Hago la resta. ¿Cuánto me va a quedar de acetato de etilo? $4.97 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me va a quedar del agua? Eh, 0.11287. Muy bien. Entonces ya tengo todo. Estos son los moles que me quedan en el equilibrio para el etanol, para el ácido acético, y estos que tengo aquí son los que me quedan en el equilibrio de agua y de acetato de etilo. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues que yo no necesito moles, lo que yo necesito es concentración molar. Entonces, la concentración del acetato de etilo, porque no quiero escribir la fórmula, va a ser igual al número de moles, que son 4.97 por 10 a la menos 3, entre su volumen total. ¿Cuál es el volumen total que teníamos en el tubo? El volumen total que teníamos en el tubo era 1 mililitro más 1.5 más 1 mililitro de ácido. ¿Qué volumen me da? $3.5 mililitros. Ajá, pero ese lo tengo que convertir a litros. Estos son moles. Entonces sería entre 0.0035 litros. ¿Qué concentración voy a obtener del acetato de etilo? 1.42. 1.42, así, sin nada de nada. Me parece que sí. Checo. Sí, nada más es eso. Muy bien. Entonces me quedaría 1.42. Luego tengo que calcular, molar lógicamente. Tengo que calcular la del agua. Y yo tengo que me quedaron 0.11287 moles entre igual 0.0035 litros. ¿Cuánto es la concentración que obtengo? Ay, perdón. 32.248. 32.248 Sí. molar. Déjeme lo checo. Ok. Ya tengo la concentración. Ahora voy con la concentración para el ácido acético. La concentración para el ácido acético me habían quedado 5.13 por 10 a la menos 3 entre el volumen total, que son 0.0035 litros. ¿Cuánto me da esto? 1.4657. 1.4657 molar. Y nos falta uno más, que es el etanol.
Y este va a ser igual a 5.13 por 10 a la menos 3 entre 0.0035 litros. Estos son moles. ¿Cuánto nos da esto? Lo mismo que el anterior, 1.4657 molar. Ya tengo todas las concentraciones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular la constante de equilibrio. Y entonces la constante de equilibrio para esta reacción va a ser igual a la concentración que yo tengo de ácido acético por la concentración que tengo de etanol entre la concentración que tengo del acetato de etilo por la concentración que tengo de agua. Voy a sustituir y entonces de la concentración de acetato de etilo, ¿qué valor tengo? 1.42 multiplicado por la concentración, no, que me estoy equivocando. Ahí voy otra vez. Sería la concentración que tengo de ácido acético, que es 1.4654 por 1.4654. Arriba va el ácido acético y el etanol. Abajo vamos a tener 1.42 que corresponde al acetato de etilo multiplicado por 32.248, que es la del agua. ¿Qué valor obtengo de la constante de equilibrio? $0.04691. 0.04691. Y este es nuestro valor de la constante de equilibrio. Ok. Esta constante, ¿qué me está indicando? ¿El rendimiento es alto? ¿El rendimiento es bajo? ¿Cómo es? Es bajo. Es bajo. Lo cual es correcto. Si ustedes se van a la bibliografía y buscan la constante de equilibrio de esta reacción, no les va a dar el valor como viene en el teórico. ¿Por qué no se los va a dar? Porque estamos trabajando bajo condiciones que no son controladas. No tenemos una atmósfera controlada, una humedad controlada, una temperatura controlada, que son las condiciones bajo las cuales se sacan los valores de constante de equilibrio teóricas, y por eso les va a variar, pero lo que sí obtenemos es el mismo comportamiento. Esta reacción que acabamos de hacer tiene un rendimiento bajo. Ahora, necesito que calculen 1 sobre constante de equilibrio. ¿Qué valor les daría? 21.31. 21.31. ¿Qué es 1 sobre constante de equilibrio? Es a la que nosotros le llamamos constante de equilibrio prima. ¿Y qué es esa constante de equilibrio prima? Pues ahorita se los voy a explicar. La constante de equilibrio químico que nosotros acabamos de sacar fue de izquierda hacia la derecha. Esta es constante de equilibrio. Si nosotros calculáramos la constante de equilibrio que va de derecha hacia izquierda, esta sería la constante de equilibrio prima. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted en un tubo coloca ácido acético y etanol, va a generar usted una gran cantidad de agua y una gran cantidad de acetato de etilo. Entonces, cuando el sentido va de izquierda a derecha, el rendimiento es bajo.
pero cuando el sentido va de derecha a izquierda, el rendimiento va a ser alto. Y eso es lo que tendríamos que comprobar en el tubo B. Los cálculos se hacen igual que los que acabamos de hacer. No van a obtener una constante de equilibrio que les diga 21.31, pero sí van a obtener una constante de equilibrio que va a ser mayor a 1 y que les va a indicar que el rendimiento es alto. ¿Por qué no obtenemos exactamente el inverso? Por lo mismo que ya les dije. Hay errores de pipeteo, no tenemos una atmósfera controlada, la temperatura en todo el laboratorio tampoco está controlada, no estamos utilizando reactivos de ultrapuros como los que se utilizan cuando se hacen estas constantes de equilibrio teórica, utilizamos los que tenemos que tienen purezas no de 100%, y es por eso que no podemos obtener esos mismos valores, o sea, no tenemos las condiciones adecuadas para eso, pero sí vamos a obtener ese comportamiento. Eso quiere decir que en el tubo número B, 1B, que fue el segundo tubo que ustedes titularon, ahí ustedes lo que deben de obtener es una constante de equilibrio mayor a 1, y eso les va a indicar que el rendimiento de derecha a izquierda va a ser alto. Sí, profe. Bien, entonces, así como hicimos esto, tienen que hacer lo contrario. Ahora van a empezar con el etanol, a calcular el número de moles, con el ácido acético, a calcular el número de moles. ¿Va a variar el número de moles de ácido clorhídrico? No, es el mismo, porque ya también pusimos 1 mililitro, entonces ese no varía. ¿Qué es lo que va a variar? Lo que va a variar es que desde un inicio usted va a tener un determinado número de moles de agua. ¿Cuál va a ser ese? El que proviene solamente del ácido clorhídrico, que ya lo sacamos acá. ¿Dónde lo dejé? Aquí. 0.035 moles de agua proveniente del ácido clorhídrico es lo que usted va a tener desde un inicio aquí. Borre este 0.081 y esto es lo que tendría. Luego, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo. Se va a ir, va a sacar los volúmenes de cada uno de los equipos, saca el promedio, saca el número de moles. Ese número de moles ahora, fíjese bien, ¿qué le está titulando ese número de moles? Le está titulando lo que tiene de ácido clorhídrico, que ya sabe cuántos son, y ahora le va a estar titulando el número de moles de ácido acético que que le quedaron. El número de moles de hidróxido de sodio que usted va a tener, ¿qué le va a titular? Le va a titular el número de moles de ácido acético, de ácido clorhídrico, que ese no va a cambiar. Y le va a titular el número de moles que le quedaron, ¿de quién? Del ácido acético. Entonces, como usted ya tiene su número de moles de ácido acético iniciales, le va a restar el número de moles de ácido acético que le quedaron. Con eso, ¿qué obtiene? El número de moles que se gastaron. Y ese número de moles que se gastaron, a su vez, los va a sumar tanto al agua como al acetato de etil. Ya cuando tenga estos moles calculados, lo que le quedó aquí, lo que le quedó aquí y lo que sumó acá y acá, entonces hace lo mismo, saca las concentraciones como las sacamos aquí, las sustituye en la misma ecuación como la tiene aquí y vamos a ver el valor que usted obtiene de la constante de equilibrio, que tiene que ser un valor mayor a 1. Bueno, en los cálculos para el tubo 1B, o sea, el segundo tubo que ustedes hicieron, vamos a tener igual 1 mililitro de ácido clorhídrico, 1 mililitro de ácido acético y 1 mililitro de etanol. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la cantidad. Un segundito. Ok.
Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos nosotros, bueno, esto lo voy a hacer de este lado para no... Acá. Tenemos el NaOH, el cual tiene una concentración 0.5 molar. Y lo que tengo que tener son las lecturas. Si me pueden pasar las lecturas de lo que gastaron del hidróxido de sodio. Son moles por litro multiplicados por el volumen, que en este caso serían 0.0185 litros. Litros con litros se eliminan. El número de moles de NaOH que tengo, ¿de cuánto va a ser? 9.25 por 10 a la menos 3. 9.25, entonces sería 9.25 por 10 a la menos 3. Y estos son moles. A estos les tengo que restar los moles que yo tengo de ácido clorhídrico. Entonces, para saber los moles que me quedaron de ácido acético. Entonces, número de moles del ácido acético van a ser igual al número de moles del NaOH menos el número de moles del ácido clorhídrico. Ese es igual que en el ejemplo anterior. Por lo tanto, número de moles del ácido acético van a ser igual a 9.25 por 10 a la menos 3 menos, ¿cuántos moles teníamos de ácido acético? Digo, de ácido clorhídrico, ese ya lo habíamos calculado. 2 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos 2 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el número de moles de ácido acético que me quedó es de 7.25 por 10 a la menos 3. Estos son los moles que quedaron en el equilibrio. Moles en equilibrio del ácido acético. Bueno, este es un dato que vamos a utilizar posteriormente. Okay. Nos vamos a ir un poquito más para abajo. Y entonces vamos primero con el ácido acético. Teníamos 1 mililitro. Teníamos que tenía la pureza del 99.7. Tenemos un peso molecular de él que es igual a 60 gramos sobre mol. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. La masa va a ser igual. ¿Qué densidad tenemos del ácido acético? La densidad es esta. Sería 0.997 multiplicado por el volumen, que en este caso es 1 mililitro, y la masa que nos va a dar es de 0.997 gramos. Ya una vez que tengo eso con la masa, calculo el número de moles. El número de moles debe de ser igual a los gramos sobre el peso molecular. Por lo tanto, 0.997 gramos entre el peso molecular, que lo tenemos que es de 60 gramos sobre mol. Por lo tanto, el número de moles es igual a... ¿cuánto sería? 0.0166. Ajá. Y estos son moles de ácido acético iniciales. Entonces, esos moles son los que van en la ecuación en un inicio. Entonces, acá le vamos a marcar inicio. Y de estos moles de ácido acético vamos a tener
0.0166. Iniciales. Muy bien. ¿Cuántos vamos a tener de estos? De este sí vamos a tener 0. De este no, porque hay agua que está ahí presente desde antes. Ahorita la sacamos. Luego, vámonos con el etanol. Entonces, para el etanol, tenemos igual 1 mililitro. Tenemos que su pureza es del 96. También tenemos que la densidad es... Acá es una coincidencia, ¿eh? En el del ácido acético, esta es una flecha. En el del ácido acético su pureza es de 99.7 y su densidad también es de 0.997 gramos sobre mililitro. Esa es una coincidencia. No se me vayan a confundir, pureza y densidad es lo mismo. La densidad para el etanol es de 0.789 gramos sobre mililitro. Por lo tanto, la masa va a ser igual a 0.789 gramos sobre mililitro multiplicado por 1 mililitro. Bien. Sería 0.789, que sería el 100%. El 97%, ¿cuánto será? ¿Cuánto va a ser? 57. Otra vez, repítemelo. Gramos igual a... .757. Muy bien. Ahora sí, número de moles es igual a 0.757 gramos entre el peso molecular del etanol. ¿Cuánto es el peso molecular del etanol? Creo que es 46. 46 gramos sobre mol. Por lo tanto, el número de moles, ¿cuánto va a ser? .0164. 0.0164. Bueno, esos también van a ser iniciales. Entonces los voy a poner arriba. 0.0164. Recuerde, todos ellos son moles. Ya tenemos los moles de etanol, ya tenemos los moles de ácido acético. Vámonos entonces con el único que nos falta, que es el agua. Entonces, para el agua, ¿cuánta agua teníamos derivada del ácido clorhídrico en el anterior? .035 moles. Entonces aquí vamos a tener 0.035. Cuando quieren ser muy exactos, tendrías que tomar aquí el porcentaje que nos queda de agua, del 96, el 4%, y aquí en este caso el 0.07, pero no, para los cálculos que nosotros hacemos no nos afecta, entonces nos vamos a quedar que los iniciales de agua son estos. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vámonos ahora sí con el cambio. En el cambio. Muy bien. Vámonos a hacer un análisis. Fíjese bien. Para el ácido acético, los iniciales eran de 0.0166. ¿Y cuántos me quedaron? ¿Cuántos me quedaron? Son estos, 7.25 por 10 a la menos 3. Entonces,
Le vamos a restar a estos 7.25 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuántos moles me van a quedar? 9.35 por 10 a la menos 3. 9.35 por 10 a la menos 3. Entonces, de tener 0.0166, te quedan 7.25 por 10 a la menos 3. Cuando hacemos esta resta, estos son los moles de ácido acético gastados. Recuerde que todo va en relación 1 a 1. Entonces, para el cambio, ¿cuántos moles gasté de ácido acético? 9.35 por 10 a la menos 3. ¿Cuántos gasté de etanol? Debo de haber gastado lo mismo. Menos 9.35 por 10 a la menos 3. ¿Cuántos debo de haber gastado de agua? No, de agua no los gasté. Estos serían mis reactivos, estos ahora van a ser mis productos. ¿Cuánto generé de agua? Voy a generar 9.35 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto generé de ácido de acetato de etilo? 9.35 por 10 a la menos 3. ¿Sí quedó claro ese punto? Hablen. Sí, creo que sí. Bueno, una vez que ya tenemos los del cambio, entonces podemos sacarlos del equilibrio. ¿Cuánto me va a quedar de acetato de etilo? 9.35 por 10 a la menos 3. Para el agua voy a sumar 0.035 más 9.35 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da? .04435. 0.04435. Muy bien. Para este, ¿cuánto nos queda? Pues ya lo teníamos. Nos queda 7.25 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me va a quedar de este? Tengo 0.0164 menos 9.35 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos va a quedar? 7.05 por 10 a la menos 3. Y ya tenemos los moles en el equilibrio. Entonces, estos son moles, los tengo que dividir entre el volumen total. Aquí solamente tengo 1 mililitro de ácido, 1 mililitro de ácido acético y 1 mililitro de etanol. Por lo tanto, son 3 mililitros. Los voy a dividir todos entre 0.003. Todos se dividen igual, entre 0.003. ¿3.1? Entonces va a ser 3.1. 3.1. Para el agua, ¿cuánto me va a quedar? Ca- 14.78. Luego, para el ácido acético, ¿cuánto me va a quedar? 2.41. 2.41. Y por último, para el etanol. 2.35. 2.35. Muy bien. Ahora vamos a sacar el valor de la constante de equilibrio. Aquí, ¿quiénes fueron los productos? El acetato de etilo y el agua. Por lo tanto, va a ser 3.1 multiplicado por 14.78 entre
Los reactivos, que fue el ácido acético, 2.41 multiplicado por 2.35. Aquí, ¿cómo la estamos sacando? Para que no se me vayan a confundir. Acetato de etilo multiplicado por el agua, estos eran los productos, entre lo que sería el ácido acético multiplicado por el etanol. Ahí está, así fue como se sacó. Por lo tanto, ¿cuánto o qué valor tiene la constante de equilibrio? .09. ¿Cuánto? Me salió que 8.09. Ah, sí, me había asustado. 8.09, nada más te escuché el punto 09, dije, ¿por qué? No. Entonces, fíjese bien. Esta constante de equilibrio, ¿qué me indica? ¿El rendimiento va a ser alto o bajo? Muy alto. Muy alto o alto. ¿Sí? Muy bien. ¿Eso a qué me lleva? A decir que cuando esta reacción se sucede de derecha hacia izquierda, el rendimiento es alto. Si yo nada más estuviera analizando esta reacción y quisiera saber cómo es el rendimiento en la reacción contraria, o sea, cuando va de izquierda a derecha, ¿qué tengo que sacar? El inverso de la constante de equilibrio, lo que sería la KQ', y esto va a ser igual a 1 sobre 8.09. ¿Cuánto me da esto? .123. Y esta constante de equilibrio que me indica que el rendimiento va a ser bajo. Entonces, para esta reacción, cuando el equilibrio se desplaza de derecha a izquierda, el rendimiento es alto. Pero cuando va de izquierda a derecha, el rendimiento sería bajo. ¿Qué obtuvimos en la anterior cuando analizamos precisamente esa? Pues que la constante de equilibrio era de 0.04691, lo cual era un rendimiento bajo. ¿Por qué no obtuvimos exactamente el inverso en el otro? No lo obtuvimos por lo que ya les he mencionado, que no manejamos las mismas condiciones durante todo el experimento y la pureza de los reactivos. Pero el comportamiento sí se comprueba. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Muy bien, pues esos son todos los cálculos para esta primera práctica.